Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por darse el tiempo en estos momentos difíciles. Espero encontrarlos a todos bien y en salud en sus casas. El tema tributario definitivamente es uno de los temas más sensibles que van a desarrollarse en la coyuntura actual y es importante analizarlo desde varios puntos de vista. Las láminas que vamos a ver a continuación van a estar referidas a las normas que se han dado hasta el momento. Y voy a aclarar el tema de hasta el momento, porque la reciente norma, la última, ha sido dada hoy día, en realidad fue publicada ayer en la madrugada, en la noche, respecto del ámbito de aplicación de las normas de excepción que vamos a analizar. Pero antes de entrar a eso, es importante entender por qué el tema tributario tiene una situación tan complicada en esta coyuntura. Ustedes deben entender que cuando hablamos de los impuestos son los principales ingresos que el Estado tiene para poder hacer frente a todo gasto. Como ustedes se habrán podido percatar, aquellos que están siguiendo las noticias, el Estado en este contexto de pandemia está haciendo grandes gastos en salud, en movilización, gasto corriente que evidentemente es indispensable hacer, pero que tiene que salir de algún lugar. Por otro lado, esta inmovilización en la que estamos en este momento está poniendo en una situación sumamente complicada a muchas empresas. Estamos dejando de generar ingresos y tenemos que seguir cubriendo los gastos fijos de las empresas. Esto evidentemente va a poner en una situación financiera complicada a muchas empresas. Hay algunos sectores que van a ser golpeados mucho más que otros. Definitivamente el sector hotelero, el sector turismo, el sector de transporte interprovincial, estamos hablando de que sus ingresos han sido reducidos a cero, ¿ok? Y que es altamente improbable que en el corto plazo, y cuando hablo de corto plazo, los siguientes meses, vayan a tener una recuperación en sus ingresos. Visto de esa manera, el pago de impuestos se convierte en un punto complicado de la balanza, porque por un lado tenemos a un Estado que necesita mayores ingresos para poder atender los gastos extraordinarios que la pandemia está generando. Los bonos que se están dando en este momento a las familias de escasos recursos, evidentemente van a ser cubiertos por impuestos. Y por otro lado, los principales pagadores de impuestos, que son las empresas, están en una situación complicada porque no están generando ingresos unos más que otros. Entonces, ¿dónde nos pone esta situación? Uh, uno lo puede ver con las normas que vamos a analizar. El Estado le está dando algún tipo de aire en el pago de impuestos, pero no mucho aire, a únicamente las empresas pequeñas. O sea, vamos a poner el límite que ha sido cambiado hoy, el día de hoy, hasta el tope de 21 millones de soles de facturación en el año 2019. Pero todas las empresas medianas o grandes, llámense del sector inmobiliario o del sector construcción, tienen ingresos superiores a esos montos. Y para estas empresas no ha sido dada ninguna norma especial, ninguna norma que les dé un aire en la presentación de formalidades como los registros de compras y ventas electrónicos, la presentación de la declaración jurada de impuesto a la renta del 2019, cuyo vencimiento empezaba el día de hoy. Y eso nos puede marcar un derrotero de lo que va a venir después. Es decir, pasado el estado de emergencia, cuando la administración tributaria necesite recaudar, necesite recuperar la recaudación, sabiendo que sectores de la economía han sido golpeados por todo esto y obviamente van a tener pérdidas y su contribución a la recaudación va a ser increíblemente pequeña, lo previsible es que va a concentrar su artillería, a falta de una mejor palabra, en los sectores que aún van a generar rentas. Y justamente el sector construcción, el sector inmobiliario, vendrían a ser los llamados posiblemente en este nuevo contexto a ser controlados. Este primer planteamiento lo hacemos porque muchas de las normas que vamos a comentar, si bien le podrían beneficiar a un pequeño grupo de empresas, me refiero del sector de construcción o inmobiliario,
las empresas medianas del sector no están comprendidas en las normas que vamos a analizar, básicamente por una cuestión de limitación normativa que la propia SUNAT se ha autoimpuesto. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a revisar las normas que han salido en estas últimas semanas, como para poder entender y conversar con ustedes cuál es el alcance de estas normas. Entonces, lo que ustedes ven en la pantalla en este momento son las resoluciones de superintendencia que han salido en las últimas 2 o 3 semanas. Es importante que remarcar que estas son las normas dadas hasta el momento. Es altamente previsible que salgan nuevas normas. Algunos de los problemas principales que plantean las normas que vamos a analizar es que están limitadas por las facultades legales que tiene la administración tributaria. Van a darse cuenta que inclusive para los fraccionamientos, SUNAT no está dejando de cobrar los intereses moratorios, básicamente porque no tiene facultades legales para dejar de cobrarlos. Es previsible que alguna norma con rango de decreto supremo o ley va a tener que ser dada para complementar lo que vamos a conversar a continuación, que una vez más, lejos de ser suficiente para las empresas, en realidad son pequeños parches que han podido dar para que por lo menos un gran número de contribuyentes, no los principales, estén comprendidos. Entonces, avancemos a la siguiente lámina. Entonces, como ustedes saben, nuestro primer punto es, obviamente, bueno, ustedes ya saben, estamos en el 10º día de estado de emergencia sanitaria, por lo tanto, estamos en un aislamiento social. Esto ha dado como resultado varios efectos que se están dando al mismo tiempo. Es decir, las obligaciones tributarias que ya estaban en curso, materialmente se han visto interrumpidas por esta declaratoria de emergencia. Cuando estamos diciendo interrumpidas, estamos diciendo que obviamente la posibilidad de hacer los registros electrónicos, la posibilidad de implementar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que a diferencia de lo que muchos funcionarios públicos creen, no se trata únicamente de usar una hoja de Excel y presentarla por la página web. Estamos hablando de documentación que era necesaria analizar para hacer una declaración del impuesto a la renta correcta para evitar inconvenientes. Todo eso al día de hoy se ha visto imposibilitado por esta declaratoria de emergencia. Aquellos que están siendo fiscalizados, evidentemente estos periodos de emergencia van a interrumpir la fiscalización. Esto interrumpirá el plazo de los 12 meses que la ley le da a la administración tributaria para fiscalizar. Yo entendería que sí, pero en principio la norma no lo regula de esa manera. Y aquellos que están en procesos de devolución van a poder el plazo se interrumpe también, tiene más días para devolverme o tendría efectivamente que contar estos días para tener que devolverme el dinero. Los plazos de reclamaciones, los plazos de apelaciones, es decir, hay una serie de procesos tributarios, ya sea de fiscalización, impugnación, devoluciones, de cumplimiento de obligaciones formales, presentaciones de declaraciones juradas de impuestos, que se han visto interrumpidos con la declaratoria de emergencia, interrumpidos de manera material, es decir, en la práctica, obviamente usted entenderá que en la administración tributaria no hay nadie en este momento que esté revisando los expedientes para poder resolverlos. Y estos expedientes al día de hoy no es materialmente posible que se los lleven a su casa para poder trabajar ahí. Entonces, estamos hablando que esto va a tener un impacto directo en la actuación de la administración tributaria. La gran pregunta que sigue es, ¿qué va a pasar cuando pase el estado de emergencia con la administración tributaria? ¿Cómo va a recuperar el tiempo perdido? ¿Las fiscalizaciones se van a continuar tal como estaban? ¿Van a redireccionarse? Es importante tener presente que para aquellos que estamos en el mundo tributario, esto nos abre una enorme cantidad de preguntas. Y que en la práctica cada una de las realidades de las empresas puede verse afectada dependiendo cómo sea su situación. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que el estado de emergencia dado que podría o no ampliarse, eso es algo que veremos aquí en los próximos días, va a afectar todos los procesos tributarios que vienen en curso, ya sea impugnativos, ya sea de devolución, ya sea de fiscalización o las obligaciones que los propios contribuyentes deben cumplir.
En la siguiente lámina tenemos la primera norma que se dio hace un par de semanas, mediante la cual se postergaba el vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que empieza a vencer el día de hoy. Entonces, esta norma permitía que aquellas empresas que facturaran hasta 2.300 UITs, estamos hablando de poco más de 9 millones de soles de ingresos, o las personas naturales que tuvieran ese nivel de ingresos, su declaración de impuesto y el vencimiento de su pago de impuesto a la renta quedaba automáticamente postergado hasta el mes de junio del 2020, o sea, del 24 de junio hasta el 9 de julio. Es importante tener presente que al haberse corrido el vencimiento, quiere decir que aun cuando la empresa haya presentado la declaración jurada de impuesto a la renta, no corría intereses moratorios, sino hasta la fecha de vencimiento. Esto también supone que si usted ya presentó su declaración jurada de impuesto a la renta como empresa o como persona natural, podría cambiarla a lo largo de los próximos 3 meses y estas declaraciones no serían rectificatorias, sino serían sustitutorias, que significa que no tendrían ningún efecto para SUNAT, no podría multarme por cambiar mi declaración antes de que llegue la nueva fecha de vencimiento. Y el tercer efecto que tiene este movimiento de fechas es que así usted presente la declaración jurada de impuesto a la renta al día de hoy, no cabría la cobranza coactiva de SUNAT. Es decir, si yo le digo a SUNAT al día de hoy, el impuesto a la renta que te debo por el 2019 es de 1 millón de soles, o sea, SUNAT no me puede pedir que él se lo pague hasta la fecha de vencimiento que ha sido movilizada. Cabe la pregunta, puesto que nos han hecho esta pregunta en estos días, hay algunas empresas que no tenían impuesto por pagar, pero que están dentro de la norma, ¿verdad? Están dentro del límite que ha sido postergado. O sea, sí, pero ellos tenían pagos a cuenta, es decir, tienen como resultado un saldo a favor del impuesto a la renta. ¿Ellos podrían pedir su devolución al día de hoy? La norma, en principio, me dice que aún antes de la fecha de vencimiento, yo hoy día, en el mes de marzo, podría presentar la declaración del año 2019, aunque no es mi fecha de vencimiento, ¿ok? Y automáticamente decirle, oye, mis pagos a cuenta fueron de 100 y mi impuesto a la renta era de 40. Hay 60 que me tienes que devolver, devuélvemelos. Es importante que usted tenga claro que va a tener que presentar su declaración jurada de impuesto a la renta para poder hacer esta devolución. Una de las normas que más adelante se comentará y que está dando lugar a malas interpretaciones es dentro de uno de los decretos de urgencia que salió hace 2 días, se indicaba que se daba la posibilidad a la administración tributaria para devolver de oficio el impuesto de la renta pagado en exceso a personas naturales, es decir, a aquellas personas que reciban rentas de cuarta y quinta categorías y que hayan pagado un impuesto en exceso. Para aquellos que estén en esa situación, la norma que ha salido hace 2 días obliga a la administración tributaria a hacer sus reliquidaciones por el sistema informático y transferir directamente de oficio la devolución del impuesto pagado en exceso a las cuentas bancarias de los respectivos contribuyentes, lo que no se aplica a las empresas, puesto que las empresas en principio tendrían que presentar su declaración jurada. El punto adicional que hace falta tocar en esta lámina es el relacionado con el límite de la facturación. O sea, si bien cuando hicimos estas láminas, el tope era 2.300 UITs. Ayer en la noche, bueno, hoy día en la mañana, entró en vigencia, se ha elevado este límite a 5.000 UITs. Estamos hablando de una empresa que puede pagar hasta 21 millones de soles al año. Siguiente lámina, por favor. Una más, por favor, porque esta es justo la que acabamos de... Exacto, perfecto.
Entonces, la otra norma que se ha dado es otra postergación de fecha de vencimiento. Una vez más, estamos hablando de una postergación ofrecida únicamente a empresas que han facturado hasta, de acuerdo a la norma de hoy día, la norma cuando salió me hablaba solamente de 2.300 UITs. Entonces, lo que me permitía esta norma es el pago a cuenta del mes de febrero, las obligaciones tributarias del mes de febrero, llámense renta de tercera categoría de pago a cuenta, el IGB o cualquier obligación mensual, quedaba postergada automáticamente a las fechas de vencimiento de entre el 3 de abril y el 8 de abril. Queda claro que si el estado de emergencia es postergado, también debería postergarse estos vencimientos. Eso es algo, como les comentaba, que se verificará en los próximos días, pero usted tiene que tener claro que toda esta norma, lo que trataba de decir, oye, las empresas que facturan esta cantidad, en principio no tienen sistemas informáticos como para hacer estas declaraciones desde su casa. Por lo tanto, les hemos dado, vamos a hacer que acabe el estado de emergencia y que en ese momento presenten su declaración y por lo tanto paguen el impuesto a partir de ese momento. Lo que en este caso hay que tener claro es que si el estado de emergencia es postergado, estas obligaciones también tendrán que ser postergadas y posiblemente ocurra lo mismo con el periodo tributario marzo del 2019, que vence justamente en abril. Lo complicado que podría darse con esto es que se pueden juntar varios periodos, o sea, bajo esta lógica. Eso puede ser un problema de caja importante para la empresa. Es un tema que vamos a tener que, seguramente van a darse algunas normas más adelante, pero al día de hoy lo que ha dado la administración es una fecha de postergación del vencimiento del periodo febrero únicamente. Una vez más, si el estado de emergencia es postergado, es previsible que estas fechas se movilizarán hasta la culminación del estado de emergencia. Siguiente lámina, por favor. La otra norma que ha sido postergada es todo lo relacionado con las fechas de presentación de los registros de ventas y compras electrónicos del periodo febrero 2019. Misma situación que la declaración del periodo febrero 2019. Me han movilizado las mismas fechas, misma observación. Si es que el estado de emergencia es postergado, es previsible que el vencimiento del mes de febrero también me lleve a la movilización del atraso de los registros de ventas y compras del periodo febrero 2019. Una vez más, es importante que usted tenga claro que esto no impide que usted presente la declaración al día de hoy. Si usted tiene los números claros y usted tiene los medios para hacerlo, lo podría presentar. Y no va a tener ninguna obligación de pago exigible hasta que se den estas fechas de vencimiento. Sin embargo, una vez más, es importante tener claro que esta acumulación de obligaciones en el mes de abril podría ser complicada y vamos a ver que más adelante esto puede verse también con los fraccionamientos. En el DRAI C de la lámina se señala que también se determina un plazo máximo hasta el 15 de abril para el envío a la SUNAT en forma directa o a través de servicios electrónicos de los libros electrónicos. Es decir, a las empresas que ya estaban obligadas a llevar libros electrónicos tenían una fecha de vencimiento que ya se había dado en marzo y aquellos que facturen hasta 2.300 UITs han postergado esta obligación hasta el 15 de abril. Una vez más, repetimos, se entiende que si hay una postergación del estado de emergencia, esta fecha debería movilizarse también. Esto va a depender de nuevas normas y una vez que se den, seguramente nos pondremos de acuerdo para poder actualizar. No sé. El punto D, ¿verdad?, es la prórroga de la presentación del DAOT, de la declaración jurada anual de operaciones con terceros, hasta el 7 de abril. Lo mismo que lo dicho anteriormente. Esto afecta únicamente a las empresas que facturan hasta 2.300 UITs y en principio, si es que se mueve el estado de emergencia, debería movilizarse esta fecha también. Siguiente página, por favor. Doctor, le están preguntando. Sí. Esto quiere decir
que si presento la declaración jurada anual antes del vencimiento ampliado, lo pueden compensar contra el ITAN que vence. Ok, ¿aló? ¿Sí? ¿Me puedes repetir la pregunta porque se interrumpió el sonido? Si presento mi declaración jurada anual antes del vencimiento ampliado, ¿lo puede compensar contra el ITAN que vence en abril? Se puede compensar contra el ITAN que vence en abril. A ver, vamos a ver. Si es que yo, recuerden que cuando, o sea, si es que yo presento mi declaración jurada, me está preguntando que si es que yo presento mi declaración jurada anual, a pesar que mi vencimiento es en junio y hago mi presentación ahora en marzo, si yo mi presentación en marzo y tengo un saldo a favor del impuesto a la renta, ese saldo a favor funciona para todos los efectos legales, es decir, para devoluciones y para compensaciones. Es lo mismo que la norma me dice respecto, si mi vencimiento es en marzo, pero yo presento en febrero, yo en febrero ya, a partir del periodo de febrero, yo tengo un saldo a favor que puedo compensar o que puedo pedir la devolución. Entonces pasa lo mismo. Lo único que estamos haciendo, me da cuenta, es el saldo a favor se origina en pagos ya realizados por el contribuyente durante el 2019 y él tiene el derecho, una vez que lo puede determinar, de pedir la devolución previa presentación de su declaración jurada anual. Muchas gracias por responder la pregunta. Estimados participantes, les solicitamos las consultas que tengan, formularlas a manera de pregunta para poderlas resolver al final del webinar. En la siguiente lámina, mediante la resolución 57 de 2020, se ha regulado sus preguntas para la responderlas al final del webinar. la devolución del impuesto selectivo al consumo. La devolución del impuesto selectivo al consumo que se da a los transportistas. Este es un beneficio que se ha dado a los distintos, digamos, al sector transportes, ¿okay? Que está siendo especialmente impactado en este periodo de tiempo. ¿Okay? Y se le está dando fechas más rápidas para darle la devolución del selectivo que grava la adquisición del combustible. O sea, como ustedes saben, uno de los sobrecostos más importantes que tiene el combustible que compramos en el país es el selectivo al consumo. Más o menos consiste entre el 30 y el 40% del precio que pagamos. Entonces, en el caso del sector transportes, el sector transportes tiene la posibilidad de poder pedir la devolución del impuesto selectivo al consumo. Y bajo esta lógica se ha dado este cronograma para poder dar para poder los transportistas puedan presentar la devolución de enero, febrero y marzo, en abril, y poder dinamizar un poco estos beneficios para que tengan más liquidez este sector que, como les comento, es uno de los más golpeados en toda esta operación, en toda esta situación. Entonces, en la siguiente lámina, en la siguiente lámina justamente se indica que lo que el transportista deberá presentar es en una memoria USB el programa validador de SUNAT y básicamente la documentación que acredite las unidades de transporte con documentos PDF, lo cual entiendo que ellos ya deben tener a la fecha bastante programado. Siguiente, por favor. La siguiente es una norma relacionada con el tema del fraccionamiento. Vamos a ver, esto me lo han preguntado varios medios de prensa, ¿por qué SUNAT está cobrándome intereses sobre las cuotas postergadas? Vamos a ver, lo primero que la administración hay que tener claro es que estas normas han sido dadas por la SUNAT, que tiene limitaciones legales muy fuertes. Es decir, SUNAT no puede dejar de cobrar intereses y uno puede darse cuenta de esto al momento de ver estas normas. O sea, es claro que estas normas son parches temporales, pero que van a venir normas más importantes después, ya sean dadas por un decreto supremo o por una norma con rango de ley. Esto es un tema que ya tendríamos que verificar. Pero lo que me dice esta norma básicamente es que la resolución que aquellos contribuyentes que al 15 de marzo
tenían un fraccionamiento vigente, porque si ya lo habían perdido para ese momento, Sudán dice, bueno, ya lo habías perdido, esto no es consecuencia del estado de emergencia. Pero si a esa fecha tenías un, tenías un fraccionamiento vigente, vamos a darte la siguiente posibilidad. La siguiente lámina, por favor. Lo primero que están diciendo es, mira, el fraccionamiento normalmente se pierde cuando tú tienes 2 cuotas consecutivas que no has pagado. ¿Ok? Entonces, la cuota que vencía el 31 de marzo, dice, no la voy a considerar como una cuota perdida siempre y cuando me la pagues el 30 de abril, es decir, un mes después, incluidos sus intereses moratorios. Es decir, sobre la cuota del fraccionamiento, la Administración Tributaria está diciendo, te voy a dar un mes más, solo sobre la que vencía el 31 de marzo, ¿ok? Pero me la pagas el 30 de abril, pero con intereses moratorios. Es decir, que como usted sabe, es del 1.2% mensual, es una tasa de interés increíblemente alta. Obviamente, una vez más, esta es una norma parche. Es obvio que, que el gobierno como tal debe dar normas mucho más integrales que esta, pero en este caso lo que están haciendo es que no se pueda perder el fraccionamiento, ¿ok? Por el incumplimiento del pago de la cuota del 31 que vencía el 31 de marzo. Entonces, esto le dice, no te puedo dejar cobrar intereses porque la ley no me permite que te deje cobrar intereses, pero en principio puedes pagármelo hasta el 30 de abril o antes con los intereses moratorios correspondientes. Una vez más, si usted tiene un fraccionamiento en curso y tiene el dinero para pagarlo, pues de endeudarse con SUNAT es ciertamente uno de los endeudamientos más caros que puede haber en el mercado. Sin embargo, la administración está dando esa posibilidad de un mes más, de postergar una cuota, la de marzo, un mes. Me queda claro que no es mucho, pero una vez más, si usted tiene claro que es una norma parche, en principio tendría sentido. Entonces, para todo esto, lo que me están diciendo es, en ningún escenario no se van a perder fraccionamientos ni aplazamientos. De todo aquello que vencía el 31 de marzo se está prorrogando al 30 de abril, ya sea en un aplazamiento, ya sea en un fraccionamiento. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bajo esta lógica, lo que han desagregado todos los escenarios que podían darse, que en fraccionamientos puros, sin aplazamiento, en aplazamiento que se puede dar hasta por 6 meses, que simplemente es una postergación de los pagos. Es decir, si el aplazamiento era de un globo de deuda vencía el 31 de marzo, te lo estoy patando al 30 de abril, pero con intereses. Y esta tercera opción es el mix de los dos, aplazamiento con fraccionamiento, que consiste básicamente en el hecho de postergar hasta 6 meses el pago de la deuda y a partir de ese momento que empiece las cuotas de fraccionamiento. Misma historia. Lo que están haciendo es decirme, mira, la cuota que vencía el 31 de marzo, te estoy dando la posibilidad de no considerarla como impaga, postérgala al 30 de abril y págame intereses si es que efectivamente no la puedes pagar en este momento. Eso es lo que respecta al aplazamiento y fraccionamiento. Siguiente lámina, por favor. Esta es posiblemente la norma más discutible que ha salido y en la cual se están amparando muchas empresas y muchos estudios de abogados y en lo que a mí respecta me genera serias dudas respecto de su alcance. ¿Qué está diciendo esta norma? Vamos a leerla juntos porque en realidad es importante que usted entienda el alcance de la norma. Número 1, es una resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos. Es decir, no es la Superintendencia Nacional la que aprueba todas las cosas. Dice, se ha dispuesto a aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias en que incurran los deudores tributarios durante el estado de emergencia nacional. Es decir, hasta el 30 de marzo, como le decía, si se posterga, se entiende que también se posterga esto, incluyendo las infracciones cometidas o detectadas entre el 16 de marzo, que es cuando empieza todo esto, y el 18 de marzo, que es la fecha de publicación de la norma. Dice después, no obstante no procederá devolución ni compensación de pagos vinculados a las infracciones que son materia de discrecionalidad. Es decir, si le ponen una multa y usted la paga, bueno, no se la voy a devolver, por lo cual ya pagado está. Pero, ¿en qué consiste esta norma?
desde hace más o menos 20 años, el Código Tributario, un poco más, 25, señala que la facultad de aplicar sanciones por el lado de SUNAT es discrecional. Se refiere a las multas, cierres y todas las cosas que uno pueda, que están en el Código Tributario, en la tabla de infracciones y sanciones, que está al final del código, en la que están básicamente multas por no presentar libros, atraso, por no emitir comprobantes de pago, por declarar mal, por todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Entonces, viene la gran pregunta, o sea, me dice, no te voy a sancionar por infracciones cometidas o detectadas. Detectadas supondría que SUNAT está saliendo a la calle a detectarlas, lo cual es casi imposible, me imagino, por el estado de emergencia. No creo que si estamos con un tema de pandemia van a salir fiscalizadores a controlar qué, si es que no hay locales abiertos en principio. Pero me estarían diciendo que las infracciones cometidas del 16 de marzo al 30 de marzo. Entonces, obviamente surge la pregunta. Ok, todas las infracciones cometidas. Mira, yo tenía que presentar mi declaración jurada el día de hoy y no la voy a presentar porque no tengo los libros. Y yo facturo 100 millones de soles. Obviamente no estoy dentro de la norma que permite la postergación de la declaración jurada. ¿Puede SUNAT sancionarme por no presentar mi declaración el día de hoy, 25 de marzo? Que hay una facultad discrecional de no sancionar. Es decir, porque si eso es así, la pregunta es, ok, si no me puede sancionar, entonces, ¿cuándo? O sea, entonces, ¿puedo dejar de presentarla? ¿Y qué tal si estamos hablando de que sí presento la declaración, pero me equivoco en las cifras? ¿Sabes qué? Mira, yo tenía que declarar... Ok, y resulta que declaro un tributo de 2 millones. Ups, infracción de declarar datos falsos. La cometida el 25 de marzo, dentro del alcance de esta facultad discrecional de no sancionar. ¿Supondría esto que SUNAT no me va a poner una multa por declarar datos falsos? Libros electrónicos. Yo soy una empresa que factura 100 millones de soles, no me diste la postergación yo sacar de no presentar libros electrónicos y sin embargo mi vencimiento ha sido justamente dentro del plazo que acabas de dar. ¿SUNAT no me va a sancionar por este acto? Porque si esa interpretación es dable, no me queda claro entonces para qué han dado estos cronogramas exclusivos para determinado nivel de empresas. Es importante tener claro, ¿okay?, que esta resolución de superintendencia puede malinterpretarse. Y lo más complicado es que muchas empresas se están amparando en esta específica resolución para no presentar la declaración. En lo que a mí respecta, es sumamente dubitable que la administración no vaya a sancionar lo que ocurra con las declaraciones cuando hay normas expresas que han postergado el vencimiento. Y aquí me está hablando del uso de la facultad discrecional de no sancionar. Es decir, va a haber discusión. ¿Que el contribuyente válidamente podría alegarlo? Sí, podría alegarlo, porque por lo menos lo están induciendo a error. Eso no le quepa duda. Pero esa inducción a error sería suficiente para poder decir, mira, con esto yo simplemente no voy a presentar mis impuestos. Esta norma es muy amplia. Tal como está escrita, es increíblemente amplia. Pero evidentemente va en contra de las restricciones que la propia administración tributaria está teniendo respecto de las concesiones de plazos que está dando. Entonces, obviamente, nos está poniendo en una zona gris. Que el contribuyente podría ampararse en esta zona gris, podría ampararse, pero podría estarse ganando también un litigio de años. Es decir, en lo que a mí respecta, aun cuando esta norma podría interpretarse de esa manera, si uno ve de manera sistémica todas las normas, es obvio que estas obligaciones específicas no ha sido la voluntad del Estado que sean postergadas. Y el efecto de eso, evidentemente, es aplicación de infracciones, de intereses y eventualmente de cobranza coactiva, de ser el caso. Entonces, esta norma es increíblemente vaga. Sería recomendable que los gremios le pidamos a SUNAT que aclare el alcance de la norma.
si es que esta norma tiene como objetivo no sancionar a nadie por ninguna infracción cometida, incluyendo aquellas que ellos mismos han limitado a un grupo, sería bueno que lo diga de esa manera, porque de lo contrario está creando mucha zozobra en el mercado. Si esa no es su objetivo, si efectivamente no es lo que SUNAT quería y lo están malinterpretando los estudios y están mal informando a las empresas, entonces esta norma me está induciendo a error, y obviamente todo lo que venga detrás de eso va a ser culpa de SUNAT, pero quien va a pagar los platos rotos que sea la empresa. Entonces, esta norma hay que verla con mucho cuidado, ¿ok? Y es importante tenerlo presente porque, una vez más, sería recomendable, obviamente, pedir una aclaración a la administración tributaria. Lamentablemente, no creo que alguien esté trabajando ahorita ya para hacer esta aclaración. Siguiente, por favor. Esto es respecto de lo que son las solicitudes del saldo acumulado por detracciones. Es decir, con la finalidad de poder dar más una inyección de dinero a la economía, que no creo que sean las grandes cantidades, pero finalmente una inyección de dinero, se ha permitido que el saldo acumulado hasta el 15 de marzo, ¿okay? Por las detracciones, específicamente me plantean el caso del IVAP, que es el caso del arroz pilado, pueda presentarse entre el 23 de marzo y el 7 de abril a través de SUNAT Operaciones en Línea, para efectos de que pueda ser devuelto directamente en la cuenta. No tengo claro, para ser sincero, de qué monto estamos hablando. Hay empresas para las cuales la detracción en realidad es un mecanismo de pagar la obligación corriente, con lo cual esto no debería ser realmente una diferencia. En el caso del IVAP, sí podría haber acumulaciones muy grandes de dinero que podría esto ser un gatillo que dé inyección a las empresas que tienen detracciones por el IVAP. Es un sector muy específico el tema de arroz pilado. Muy bien, esas son las principales normas. Como les he comentado, estas son las primeras normas, el primer grupo de normas. Es previsible que en las próximas semanas el gobierno central o pida facultades delegadas al Congreso, o el Congreso tenga que regular, pero se está conversando de un fraccionamiento general. No dudo mucho que haya una rebaja de impuestos, como les he comentado. Hay algunas empresas que están apostando hacia eso. Creo que es una mala apuesta, porque en este momento lo más probable es que el Estado vaya a requerir más esfuerzo de las empresas antes que menos, justamente por todo el gasto que está haciendo por el tema del coronavirus, la parte de salud, la parte social. Y bueno, las normas por venir no solamente son una parte del tema. La segunda parte del tema es qué va a desencadenarse, la relación que las empresas medianas y grandes van a tener con la administración tributaria una vez que acabe el estado de emergencia. Como yo les comentaba al comienzo de la sesión, si nosotros retrocedemos a lo que pasó en la crisis del 2008, cuando hubo la caída de los precios de los metales y una caída en la recaudación, lo que ocurrió cuando hubo caída de recaudación es que SUNAT salió a fiscalizar automáticamente a los grandes, a la clase media y a la clase alta. Creo que estamos en un contexto en el cual vamos a repetir el plato. Es decir, la administración tributaria evidentemente no va a atacar a la informalidad, porque no tiene los medios para hacerlo, o la voluntad eventualmente, pero es altamente probable que, así como no le está dando ni siquiera una postergación de plazos a la empresa mediana y grande, con estas empresas y con lo que es la clase media alta y toda la información que va a venir por los intercambios internacionales de información bancarios que llegan en octubre de este año, creo que lo que viene del año va a ser increíblemente complicado para un sector de los contribuyentes, puesto que cuando la recaudación no solo cae, sino que la necesidad así la recaudación esté alta, pero la necesidad de dinero del Estado es mayor que la recaudación, la administración tributaria actúa de manera consecuente, y por lo tanto la relación con los contribuyentes grandes y formales o con las personas naturales, que son el otro sector al que está atacando, se va a tensar muchísimo en lo que queda del año. No sé si alguna duda, quedo a sus preguntas.
Muchas gracias, doctor, por su participación y por la información que han compartido con nosotros. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Podemos responder de 3 a 5 preguntas de acuerdo al tiempo que tengamos. Les solicito que hagan las preguntas por medio del canal Preguntas para poder pasársela al doctor. A ver, me preguntan respecto a las liquidaciones de los trabajadores. Hay un trabajador que ya había presentado su carta de renuncia, su pago lo puedo hacer por transferencia bancaria, puedo enviarle por correo sus documentos de liquidación y que me los haga llegar firmados por correo y yo depositarle a su cuenta. Ok, bueno, si haya presentado su carta de renuncia antes de la declaratoria de emergencia, evidentemente surte efectos la culminación de la relación laboral. Yo, sin lugar a dudas, puedo hacerle el pago por transferencia bancaria. Respecto a los documentos de la liquidación, bueno, miren, si es que la liquidación está bien hecha, finalmente hacer el pago vía transferencia bancaria, la transferencia bancaria será la prueba en sí misma, con lo cual el hecho que me los envíe firmados por correo podría ser suficiente, pero hay que tener siempre en cuenta que cuando se trata del tema laboral es recomendable ser muy formal respecto a la firma de los trabajadores. Con lo cual, en este caso, yo recomendaría que de alguna manera, que para ser sincero en este contexto no me queda claro cómo, le haga llegar los originales firmados para poder hacerle el pago total contra un cheque, con transferencia bancaria, depende un poco de la confianza que tenga con ellos, pero hay que recordar que en materia laboral hay tenemos unos jueces muy intuitivos, muy protectores del trabajador, y en el contexto que se viene después de esta estado de emergencia, creo que eso podría extremarse. Así que la única sugerencia ahí es, por lo menos, o sea, transferencia bancaria sí puede, pero es recomendable que reciba los documentos firmados en físico, si es posible, ¿no? Con la seguridad del caso, por supuesto, por el tema de coronavirus. A ver, siguiente pregunta es, buenas tardes. Para pedir la devolución del ITAN, ¿será necesario hacer la declaración jurada anual del impuesto a la renta? Sí, para pedir la devolución del ITAN, definitivamente es necesario presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Recuerden que el ITAN es una suerte de impuesto mínimo y la única manera de llegar a la conclusión que hay un ITAN por devolver es presentando la declaración jurada anual del impuesto a la renta y diciendo, mi impuesto anual era 100, el ITAN me salió 250, 150 me tienes que devolver. Sí, tendría que ser la única manera en la que podemos hacerlo. A ver, ¿qué indica acá? Sigue siendo de producción en la... Sí, claro, esto yo lo acabo de responder. A ver, ¿qué otra pregunta es? Según lo que tú indicas, las normas no son claras y podemos caer en error. La norma que más me preocupa, para serle sincero, que no es clara, es esta facultad discrecional de no sancionar, debido a que su ámbito de aplicación, si entendemos que quieren aplicarlo absolutamente a todas las infracciones, entonces no tendría ningún sentido que la propia administración tributaria haya delimitado hasta un número de facturación el tema de la declaración de impuesto a la renta, la postergación, el tema de los libros, con lo cual yo entiendo que la norma sería aplicable a cualquiera, la norma de no sancionar, pero efectivamente creo que he escuchado ya varias interpretaciones de algunos especialistas que dicen, bueno, sí, en base a esto no declara, ¿no? Porque hay empresas que son mega contribuyentes y que no tienen forma de hacer la declaración en este momento, porque simplemente alguien en la administración me comentaba, oye, pero no son empresas que están informatizadas. Sí, pero con computadoras en la oficina, no en mi casa. Es decir, son sistemas informáticos que no es que se puedan hacer tampoco usarse desde la casa,
y se requieren materiales físicos que están en la oficina. Con lo cual, la declaración es muy difícil de hacerla desde la casa, aún en una empresa muy grande. Me comentan que, bueno, parece que nos está ganando el tiempo. Les pedimos, por favor, que nos envíen sus preguntas a través de Capeco y podamos, porque vamos a organizar un próximo webinar que, como les comentaba, de todas maneras van a salir más normas. Entendemos que el día de mañana se está definiendo si es que el estado de emergencia se amplía, y si se amplía se van a dar nuevas normas, y sin perjuicio de eso, es previsible que el Congreso o delega facultades en el Ejecutivo o regula temas para la coyuntura específica, y es un tema respecto a lo cual tenemos que estar al día. Les agradezco muchísimo su participación y, bueno, hasta otra oportunidad, esperando que estén bien en su casa.